Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo proyecto de AgriFood Comunicación. Acompañan en la mesa don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, y don Julián Garde López Brea, rector de la Universidad también de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por acompañarnos. Yo no soy mucho de redes, pero para los que son, los hashtags que hemos elegido son Rural Siglo XXI, con 21 con número, y una década de reflexiones. Todo aquel que quiera transmitir lo que aquí ocurra, pues lo puede hacer utilizando estos hashtags. Hoy es un día importante para nuestra empresa, para AgriFood Comunicación. Hacemos un nuevo libro. Y yo creo que no es un libro cualquiera, sino es un libro que creo que puede ayudar a entender lo que ha ocurrido en la agroalimentación española y europea en los últimos 10 años. Todavía me acuerdo del día que empezábamos Digo empezábamos porque la parte de la tecnología la llevaba yo, así que íbamos apañados, pero bueno. Cuando empezamos a subir y a generar el blog Rural Siglo XXI con Paco, con el consejero y con una persona que nos ayudó, que era un chico pues más joven que nosotros y manejaba mejor las tecnologías, Panchito, pues aquí en una cafetería del centro nos enseñaba un poco cómo funcionaba esto del WordPress, y ahí empezamos a reflexionar, empezó el consejero a reflexionar sobre lo que iba ocurriendo en el sector agroalimentario. Yo creo que estas cuestiones que empiezan así, en una cafetería, con una servilleta, todas estas cuestiones, pues yo creo que son al final interesantes, porque terminan en proyectos bonitos como es este libro, que luego a la salida podrán tener todos ustedes uno, y este pues también lo es. Lo hicimos en un folio, no era una servilleta, pero yo creo que fue un germen de una cosa bonita que vais a poder comprobar el proyecto que nos ha salido. Y digo que es una cosa bonita para nuestra empresa también porque a nosotros nos gusta hacer cosas que sirvan al sector. Desde hace ya más de 13 años que empezamos con la empresa, lo que hemos venido haciendo siempre o hemos intentado son eventos, proyectos que aporten algún valor a este sector, que ayuden a aglutinarlo, que ayuden a desarrollar mejor las necesidades que tienen, y este libro, pues desde mi punto de vista, lo va a hacer. Además, también lo vamos a promocionar de una manera importante. Parece ser que van a salir 200 plazas del Cuerpo Nacional de Veterinarios y de Agrónomos. Pues este es un libro de obligada lectura para todos aquellos jóvenes agrónomos y veterinarios que se presenten a estas oposiciones, porque saber lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años les puede ayudar a entender la política agrícola común y el sistema agroalimentario que tenemos hoy en día. Yo no me voy a extender mucho más. El libro lo pueden adquirir aquellos que quieran. Ustedes no, porque se lo vamos a regalar a la salida, pero lo pueden adquirir a través de las páginas web de nuestros periódicos, tanto cucon.es como euroganadería.eu, y a través de AgriFood Comunicación también. Y les hemos dejado un pequeño documento con información por si ustedes quieren alguno más. Como digo, es un placer para nosotros ver esta sala llena, ver aquí al compañero Francisco Martínez Arroyo y al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y presentar este libro que, como digo, espero que les guste y espero que sirva para seguir aportando nuestro granito de arena a un sector cada día más unido, cada día más competitivo y mejor formado. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha para que nos dirija unas palabras y presente al consejero. Rector.
Muy bien, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar me gustaría decirle al consejero, a Paco, que le agradezco enormemente que haya confiado en mí para esta breve presentación. Te he de decir, como he dicho antes, que es un orgullo y es un placer y espero estar a la altura de lo que realmente te mereces tú y el libro. Para mí es un honor estar aquí como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y además como profesor, cuando vuelva, que volveré, de una escuela de agrónomos, aunque mi profesión es la de veterinario del área de producción animal. Bueno, Paco, gracias y voy a intentar en unos minutos fundamentalmente presentarte, ¿no? Como todos y todas conocen, Francisco Martínez Arroyo es consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015. Él, de profesión, es ingeniero agrónomo, estudió hace poco más de 20 años en la Politécnica de Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, y muy joven, hace ahora, o va a hacer ahora aproximadamente 23 años, aprobó las oposiciones de agrónomo, de ingeniero agrónomo del Estado. Desde ese momento ha ocupado diferentes puestos en el Ministerio de Agricultura, sobre todo en desarrollo rural. Muy joven fue asesor de la ministra Elena Espinosa y ha estado en la representación permanente de España en la Unión Europea en Bruselas y también en la FAO en Roma. Después regresó a Castilla-La Mancha para ser director general con José Luis Martínez Guijarro y, tras un paréntesis de 4 años en el que volvió al Ministerio de Agricultura, fue nombrado consejero de Agricultura en 2015 por el gobierno de Emiliano García Paje. Fue nombrado consejero de Agricultura por el presidente de la Comunidad Autónoma a propuesta o aconsejado por las asociaciones profesionales agrarias y los líderes del sector, especialmente del vino, debido a toda su experiencia que Francisco, Paco, tenía fundamentalmente en España y también en el mundo. Le gusta, y lo hace muy bien, esto es evidente, comunicar, y además es capaz de comunicar en varios idiomas, inglés, francés e italiano. Entre sus aficiones está el deporte, fundamentalmente el tenis, también la lectura, y hay algo que le encanta desde muy pequeño, que es hacer puzzles. Está bien, pero la gente tiene que conocerte. Tiene un gran amor por su pueblo, es padre de 3 hijos, 2 niños y una niña, y hermano de 2 mujeres, es el hermano mediano. Es feminista en el mejor sentido de la palabra y tiene un gran número de mujeres en su equipo. Y claramente, en su caso, las mujeres están en su equipo no por una cuestión de cuota, sino por convicción. Y es responsable de haber aprobado el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que ahora mismo es una referencia a nivel estatal. Es un trabajador incansable, de verdad. Bueno, lo sabrá más la gente que esté más cerca de él, pero yo lo puedo asegurar. Es proactivo, comprometido con Castilla-La Mancha, buen negociador y muy pedagógico en sus temas. Es como si quisiera que todos los que le escuchan se entusiasmaran igual con un sector que es pujante y del que presume con orgullo. Tiene posición y toma partido. Rara vez se pone de perfil, yo creo que pocas o ninguna, y además ha conseguido que Castilla-La Mancha sea referente a nivel nacional, incluso a nivel europeo. De hecho, Castilla-La Mancha preside la Asociación de Regiones Europeas Vitícolas y además preside la Fundación Dieta Mediterránea de España. Y también colabora de manera muy asidua con el periodista César Lumbreras en Agropopular, en el consultorio de la PAC. Y está a punto de recuperar la ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha, mejorada y modernizada. Bien, todo esto que yo os he comentado, casi todo, lo del puzzle a lo mejor no, se puede consultar y en cualquier documento, ¿no?, donde veamos un poco la trayectoria del consejero. Es decir, esos datos fríos los podría haber repetido aquí cualquier persona, probablemente mucho mejor que yo.
Pero además de eso, Paco es una persona comprometida, claramente comprometida con el sector y con la región, y además de eso, y esto que voy a decir como rector para mí es muy importante, está claramente comprometido con la innovación. Es un consejero de Agricultura del siglo XXI, comprometido con temas y con herramientas muy importantes. De hecho, la colaboración que tiene la universidad, el rectorado, con la consejería es, diría que, abundante y productiva, y pues también se lo quiero agradecer. Por mi parte, nada más. Gracias por la invitación. Estoy orgulloso que me hayas invitado, de verdad, y estoy convencido que lo que nos cuentes de este libro, que es el trabajo de 10 años, como ahora comentarás, pues será de interés para todas las personas que hemos querido y podido acompañarte. Para mí, insisto y acabo, es un lujo estar hoy aquí. Gracias. Pues muchas gracias, rector. Y ahora ya doy la palabra al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros. La verdad que veo muchas caras conocidas y eso siempre hace las cosas más sencillas, porque no es siempre fácil venir aquí a presentar un libro y estar con el rector de la Universidad Pública de Castilla-La Mancha. Es de las cosas que más pues me satisfacen del día de hoy, porque sabe Julián el aprecio que le tengo, pero aprecio personal y lo que él representa. Él es veterinario, además, en una universidad pública, la de Castilla-La Mancha, que no tiene facultad de veterinaria, pero es profesor de la Escuela de Agrónomos. Hoy yo vengo muy agronómico, incluso en la solapa, no es habitual, y bueno, pues también lo hago un poco por reivindicar el papel de la agricultura, de la ganadería, de lo que nosotros hacemos en el día a día, tanto los que estamos a este lado como los que estáis ahí, muchos de los que estáis escuchándome, por defender una actividad que es fundamental para todo, ¿no? Lo es para la alimentación del día a día y lo es para el futuro de nuestro país en sentido estricto, ¿no? Le quiero agradecer a él personalmente que haya podido venir, sus palabras, evidentemente. Bueno, ha contado aquí algunas cosas que era mejor que no se conocieran, pero bueno, esta es la vida y a eso nos arriesgamos cuando nos ponemos en situaciones como esta. Le quiero agradecer también a Ricardo, lógicamente, su impulso, ¿no? Porque la propuesta de publicar este libro viene de él. Es una propuesta que él me hace cuando, bueno, pues me pregunta cuántos años llevo escribiendo en el blog y yo le digo que 10, y me propone hacer un libro que recoja lo que yo he venido reflexionando en el blog desde el primer día, ¿no? Con lo cual él tiene mucho mérito, su editorial AgriFood Comunicación también, porque si no, no estaríamos aquí, evidentemente, ¿no? A los dos, muchas gracias, y gracias a vosotros, evidentemente, por estar aquí. Luego me dirigiré de manera especial a alguna de las personas que está aquí, porque en definitiva han representado mucho en mi trayectoria profesional en todo este tiempo, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, y sin ánimo de ser pesado, quiero quiero trasladaros qué es esto de Rural Siglo XXI, ¿no? Porque en definitiva, bueno, pues esto es una idea que surge pues hace ya más de 10 años. Surge en un momento de mi vida profesional en el que yo estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no sé cómo se llamaba entonces porque los cambios han sido numerosos desde entonces, pero bueno, es verdad que surge desde la necesidad de expresar un poco mis opiniones, ¿no? Y además se puede ver claramente en la evolución del blog de Rural Siglo XXI cómo yo he ido cambiando también y cómo han ido cambiando en definitiva mis circunstancias, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? Y surge un poco de la necesidad de hablar en ese momento de dos cosas que a mí me preocupaban de manera extraordinaria. Una, la política agraria común, el futuro de la política agraria común, y de manera muy particular un apartado de la política agraria común que nada tiene que ver con la agricultura y la ganadería, pero que tiene mucho que ver con nuestro medio rural, que es lo que hacen los grupos de desarrollo rural, la metodología líder, ¿no? Bueno, contamos en ese momento, como decía Ricardo, con el impulso también de una persona, de Francisco García Quiroga, al que le agradezco en el libro su apoyo desde el punto de vista técnico para poder poner en marcha el blog, y empiezo a escribir sobre esas dos cuestiones, básicamente, ¿no? Luego hemos ido evolucionando con el tiempo, según cómo han ido sucediéndose los acontecimientos en nuestro país, en mi caso concreto desde el 2015 en Castilla-La Mancha, y desde luego mi propia experiencia profesional. El mundo ha ido cambiando y bueno, las formas de entender las cosas pues también lo han ido haciendo, ¿no? Y eso está de alguna manera reflejado en el blog desde el principio, desde el 2012. Lógicamente hay una diferencia en el blog. Yo empiezo a escribir en el blog antes de ser consejero.
Y en el 2015 el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que es el que escribe el prólogo del libro, pues me ofrece o me da la posibilidad de ser consejero de Agricultura, y yo pues asumo esa tarea con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con mucho ímpetu. Yo creo que el rector también lo ha intentado trasladar en sus palabras, y a partir de ahí cambia de alguna manera el planteamiento general. De hecho, esta es de las pocas cosas que suceden en la vida que salen bien, porque uno puede escribir muchas cosas, tener unas opiniones, el mundo de la universidad lo sabe bien, que hay aquí muchas personas que pertenecen a ese mundo, pero a veces no es posible llevarlas a la práctica. Y cuando uno tiene la oportunidad, siendo consejero, de hacer realidad aquello que ha pensado, que ha escrito previamente en el blog, pues desde luego creo que es una suerte enorme, ¿no? Y esa suerte siento yo. He podido llevar a la práctica, a la realidad, lo que decía en el blog. Y se puede comprobar perfectamente. He tenido la oportunidad muchas veces, en diferentes actos, con colectivos distintos de agricultura, de industria agroalimentaria, de desarrollo rural, de recordar efectivamente por qué estábamos allí, ¿no? El rector mencionaba un tema concreto que es el Estatuto de las Mujeres Rurales, al que me referiré de manera expresa luego. Es un ejemplo, pero también lo es por decir otra cuestión distinta, y nos acompaña el presidente de Recander, de la Red de Castilla-La Mancha de Desarrollo Rural, y el tema de los grupos de desarrollo rural se ha ido desarrollando en Castilla-La Mancha como yo quería que se desarrollara. Eso para mí es un lujo. Siento, traslado mi sentimiento de ser una persona afortunada, de haber podido llevar a la práctica, de hacer realidad lo que yo pensaba, ¿no? Hoy en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en ese ámbito tenemos pues una estructura de grupos de desarrollo rural con autonomía total para los grupos, con un planteamiento muy distinto al que sucede en otras comunidades autónomas, absolutamente distinto, y bueno, pues en esto también han colaborado muchas personas con las que he trabajado en este tiempo. Está aquí Jesús Ortega, como decía el presidente de Recander, pero también está José Luis Peralta, que es el gerente de la Red de Castilla-La Mancha de Desarrollo Rural, que es compañero mío del Ministerio de Agricultura desde hace muchos años, persona con la que he ido construyendo una idea sobre esta cuestión que al final ha sido realidad en la práctica de la política bien entendida. En tiempos en los que la política está denostada, la política sirve para hacer realidad de alguna manera los sueños. Siendo míos los sueños, eran sueños de la gente que vivía en los pueblos, que quería tener la autonomía para decidir. Y eso es de las cosas también más bonitas. Yo presumo mucho de esto y estoy empezando con algo que nada tiene que ver con el sector agrario y agroalimentario, porque creo que es fundamental. Tomamos en el 2015 la decisión de hacer una cesión de competencias. Eso sucede muy pocas veces en la política. Habitualmente los políticos tienen o tenemos la tendencia de acaparar las competencias, de hacerlo todo nosotros, de no dejar margen a la sociedad civil, a la gente que vive en los lugares en los cuales estamos tomando decisiones. Bueno, pues en Castilla-La Mancha cambiamos radicalmente el planteamiento. Son las personas que viven en los pueblos los que toman las decisiones sobre las estrategias de desarrollo rural, con total autonomía. Y eso solo se puede decir en Castilla-La Mancha. Y esto, para mí, poder decirlo es, pues desde luego, un motivo de orgullo. Y está en esta publicación, está en este libro. Una cosa es por qué hacemos el blog y otra cosa es por qué hacemos el libro. Os decía que el libro, bueno, pues viene a conmemorar de alguna manera 10 años de trabajo en el blog. Todas y cada una de las letras del blog están escritas por mí. Ni una sola palabra está escrita por otra persona. Son mis ideas, mis reflexiones, que han ayudado no solamente desde la perspectiva de mi trabajo diario en Castilla-La Mancha desde el 2015, sino que ayudan en todos los ámbitos en los que se escuchan o se leen estas palabras, ¿no? Estas reflexiones, que la verdad que han sido muchos. En el mundo de los grupos de desarrollo rural, en el mundo de la agricultura, de las organizaciones agrarias, las cooperativas. Bueno, yo creo que todas estas reflexiones han tenido su impacto. El libro recoge 125 entradas del blog, que como digo están escritas todas, desde la primera hasta la última letra por mí. Pueden estar mejor o peor, pero las he escrito yo, lo cual es una garantía, no sé, pero por lo menos en el mundo en el que estamos es una garantía de autenticidad. No sé si de valor o no de lo que allí está reflejado, pero tenéis la seguridad de que lo que está escrito lo he escrito yo. Y eso a veces, pues como sabéis, no sucede, ¿no? Entre esas 125 entradas, la más atractiva para los lectores del blog, que ha habido muchos durante todo este tiempo, también les quiero agradecer a ellos pues su compromiso, lógicamente, con esta publicación, es una muy técnica, extraordinariamente técnica.
el rector valoraba mis conocimientos técnicos como ingeniero agrónomo antes de entrar y además también se lo decíamos a los medios de comunicación. Y para que veáis lo técnica que es, se titula El espinoso asunto de la transferencia de los derechos de pago básico. El título puede ser atractivo con lo del espinoso asunto, pero es absolutamente técnico. Yo lo escribo en el año 2015, hace ya mucho tiempo, antes de ser consejero. Esa publicación ha tenido 30.108 lecturas, 30.108, que es una cifra muy alta, es la más alta del blog, con diferencia. ¿Por qué? Porque los agricultores no sabían cómo se calculaban los derechos de pago básico. En un momento en que se reformaba la PAC, no la PAC que estamos reformando ahora, sino la PAC anterior. Y yo contaba en ese artículo de qué manera había que calcular había que contabilizar la transferencia de los derechos. Había que pagar un peaje por la transferencia y estaba ahí. ¿Y qué pasaba si uno era heredero del propietario o del que poseía los derechos, o bien si había una transferencia en caso de venta, de arrendamiento? Bueno, todo eso estaba en ese artículo y los lectores, las personas que leían el blog, tuvieron mucho interés en consultarlo, siendo una cuestión muy técnica. Con los años he ido evolucionando a unos planteamientos más políticos, a la lógica vista de que no es posible estar en todo a nivel del detalle que yo en el 2015 era capaz de llegar con mi interés por la política agraria común, porque devoraba textualmente los reglamentos comunitarios. Hoy eso no lo puedo hacer, es mi realidad y en todo caso tengo la enorme suerte también de contar con un equipo de auténticos profesionales en la consejería que hacen, bueno, pues ese papel, ¿no? Todos, la verdad que me ayudan extraordinariamente. Aquí muchos presentes, está el viceconsejero, está la secretaria general, desde luego la directora general de Agricultura y Ganadería, que es la que hoy sabe de la PAC mucho más que yo, porque yo ya no llego a ese nivel técnico, pero quizá tengo la posibilidad de llegar a otro nivel de reflexión que probablemente hace atractivo el blog desde otra perspectiva, ¿no? Y eso también se nota en las personas que lo consultan, que han ido evolucionando también mucho en todo este tiempo. Bueno, para que el libro sea una realidad, pues he necesitado o he tenido el apoyo de una persona que es asesor en mi gabinete, que es Hugo Sacristán, que nos acompaña hoy aquí, que me ha ayudado a poner orden en todo esto. Porque si os fijáis en el libro, cuando lo consultéis, el libro está bueno, pues estructurado en temas. Hemos separado las entradas en función de las temáticas y las hemos ordenado cronológicamente y hemos hecho una introducción que las contextualiza, lo cual era muy necesario porque evidentemente nada tiene que ver, por ejemplo, la política agraria, ya que la mencionaba anteriormente, del año 2012, con la que tenemos hoy en día. Nada tiene que ver. Bueno, pues todo esto está en el libro. Hemos hecho unas introducciones que contextualizan muy bien cada una de las temáticas y, bueno, pues yo espero que esto también sea útil para consultarlo. Evidentemente no es un libro para leer desde la primera a la última letra, sino es un libro para en el índice ver qué temas nos interesan, en qué momento de estos 10 últimos años queremos fijarnos y consultarlo en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto es lo que el libro nos aporta. Bueno, pues como decía, Hugo me ha ayudado mucho a que todo esto sea posible. Está el agradecimiento también a Hugo en el blog, en el libro, y quiero contar un poco cómo llegamos a todo esto, porque Hugo es asesor mío, pero era becario, era un alumno de un máster en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Nos acompañan aquí el director de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y su secretario, que además es amigo personal, José Luis Yagüe, que nos acompaña aquí. Bueno, pues José Luis era el que se encargaba de sacar adelante ese máster y contó conmigo para que yo le llevara la tesina de ese máster a Hugo. Yo conocí a Hugo en ese momento y ahora Hugo, bueno, pues forma parte de mi gabinete en la consejería en Toledo y es una persona, bueno, pues con la que hemos hecho muchas cosas, hacemos muchos proyectos juntos, escribimos artículos en revistas científicas, también con José Luis, bueno, historias en las que me meto, pues porque se ve que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Estas cosas que tiene de alguna manera la vida, ¿no? Bueno, le quiero agradecer a José Luis y a José Manuel, que es el director de la Escuela de Agrónomos, también aquí su presencia. Bueno, la presentación del libro es, a pesar de que la sala esté llena, pretendía ser reducida. No teníamos intención de que fuera muy concurrida, porque no quería hacer yo venir a nadie de Castilla-La Mancha aquí y que se sintiera obligado a ello.
Bueno, hemos reducido las invitaciones y aún así, bueno, pues la sala, como veis, está llena y para mí es un honor que estéis aquí todos vosotros, ¿no? Aquí hay amigos y personas con las que he compartido la trayectoria profesional en estos últimos años, prácticamente desde que empecé a trabajar en el año 2001. No os veo a todos porque he tenido un problema con la vista y no veo perfectamente, no es porque no quiera veros, pero entiendo que están aquí 3 personas a las que les debo mucho, porque sin ellos no estaría aquí, sin duda. 3 personas con las que yo he trabajado. El primer jefe que yo tuve, Manolo Ariza, que bueno, pues fue mi jefe cuando yo entré en el ministerio. Nos acompaña además la secretaria del colegio de la Asociación de Veterinarios, del Cuerpo Nacional de Veterinarios, Ana Rodríguez Castaño, que es compañera mía de oposición, de promoción en el ministerio, y mi primer jefe fue Manolo Ariza, ¿no? Bueno, yo le debo mucho porque sin Manolo yo no me hubiera metido en esto, por supuesto, y menos en la política. O sea, Manolo se pasaba las tardes enteras, porque nos pasábamos las tardes trabajando y él comiéndome la cabeza desde el punto de vista político. O sea, sinceramente no estaría donde estoy sin Manolo. Como tampoco sucedería así sin Ernesto Ríos, que está aquí acompañándonos también, que bueno, fue mi jefe cuando tuve la oportunidad de estar en la representación de España ante la FAO en Roma y que me dio mucha cancha. Él sabe que siempre lo cito, porque lo recuerdo con mucho cariño, porque es muy difícil encontrar un jefe que a un chaval como era yo, porque yo creo que era el más joven en el exterior de la historia de la administración agraria en España, agraria por lo menos, probablemente más, muy, muy joven, y tuve la oportunidad de estar con él allí y él me dio mucha cancha y pude hacer muchas cosas. Y también está aquí Paco Amarillo, que fue el director general de Desarrollo Rural, al que yo quiero muchísimo, él lo sabe, porque también me ayudó a pensar en muchas cosas distintas. Y siempre le recuerdo con una cuestión importantísima, y es la necesaria vinculación con el territorio que él me recordaba cada día y que yo procuro ejercer cada día en Castilla-La Mancha, en Toledo, ¿no? Bueno, Paco fue mi director general de Desarrollo Rural en una época además muy interesante, en la que yo tuve muchísimas posibilidades de desarrollar pues mis ideas, ¿no? Porque estábamos entonces pues haciendo la programación de desarrollo rural, el Marco Nacional de Desarrollo Rural, el Plan Estratégico Nacional, que ahora está también de moda, pero entonces también lo había, y que hicimos pues prácticamente mano a mano, Elena Ponce, que aquí me acompaña en primera fila, y yo con la batuta de Paco Amarillo, que también está acompañándonos. A los 3 muchas gracias, Manolo, Ernesto y Paco, porque sin duda no podríamos estar aquí, no podría yo estar aquí sin ellos. Bueno, también me acompaña hoy mi padre y mi hermana, no voy a entrar en eso porque me da mucha vergüenza, pero también están aquí, y eso para mí también pues es un momento o una cuestión que me satisface especialmente. Y otros compañeros que en este tiempo pues me han ido formando o han ido ayudándome a formar mi planteamiento, porque aquí en realidad lo que hay son ideas. Son ideas que una parte se han desarrollado y otras están por desarrollar, porque siempre hay margen para avanzar. Por ejemplo, Juan Manuel García Bartolomé también nos acompaña, que es una persona que me abre la mentalidad también desde el punto de vista de la sociología rural y que me permite entender muchas cosas que yo, desde mi planteamiento más agronómico, más agrícola o ganadero, no entiendo, ¿no? Bueno, muchas personas que estáis aquí. Nos acompañan 2 senadores, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, Manuel Miranda, de Albacete, y el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, que es un excelente amigo y con el que compartí muchos momentos buenos, algunos complicados, pero bueno, jornadas maratonianas en compañía de la entonces ministra Elena Espinosa, que era ministra de Agricultura en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Tuve la oportunidad, el lujo de compartir con Javi muchos momentos, como digo, 1 año y pico en el gabinete y luego más experiencias profesionales. Él es alcalde de Alcalá ya desde hace 8 años, si no me equivoco, y seguro que sigue siéndolo porque lo hace fenomenal. Y bueno, pues luego del ámbito de la empresa estáis aquí muchas personas, tampoco quiero citaros a todos, pero bueno, es un lujo contar con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, que nos acompaña aquí en primera fila. Están también aquí presentes Félix Solís, Miguel Ángel García Vaquero, Miguel Ángel España, Rafael Torres. He visto pasar a Pedro Barato. Están representantes de la UPA, de Asaja y de cooperativas agroalimentarias, de ámbito nacional, de Castilla-La Mancha, de comisiones obreras, de UGT. Bueno, yo creo que mucha gente, no me quiero dejar a nadie. He intentado resumir un poco algunas cuestiones que son más sentimentales para mí, lo entendéis, pero a todos os agradezco vuestra presencia. Muchas gracias por
por estar aquí, también a los medios de comunicación que están aquí presentes. Bueno, y sin ánimo de extenderme mucho, creo que, teniendo en cuenta que el libro lo vais a poder consultar, vais a poder ver lo que realmente os interese, os voy a dar algunas pinceladas muy breves para no hacerlo pesado, y luego, si el responsable del acto nos deja, habrá tiempo para alguna pregunta. Ya sabe él que yo tenía interés en que, si alguno quería preguntar, preguntara. Pues, como digo, unas pinceladas breves sin extenderme mucho sobre algunas cuestiones que creo que son interesantes en este momento y que están relacionadas con lo que yo, de alguna manera, he vertido en el libro, ¿no? La primera de ellas, bueno, pues la agricultura, ¿no? Lo voy a separar, fijaos, soy consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, lo voy a separar en esos 3 bloques, para que os vayáis dando cuenta de que no voy a ser muy largo. Yo iré pasando de bloque en bloque y veréis que voy haciéndolo de forma breve. La agricultura es probablemente lo más importante, porque es lo que da sentido a todo. A mí me llama el presidente Emiliano García Paje en el año 2015 por la agricultura, claramente por la agricultura. Yo había sido ya director general de Producciones Agropecuarias en el último gobierno del presidente Barreda, y bueno, pues me llama el presidente en el año 2015 y nos ponemos manos a la obra con una parte importante del equipo que hoy me acompaña y que está aquí presente, ¿no? Me citaba al viceconsejero que está aquí en primera fila, pero bueno, todos los que estáis aquí os podéis de alguna manera sentir citados por mí y valorados extraordinariamente, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí sin duda, ¿no? Bueno, soy consciente de la situación de dificultad que tiene la agricultura y entro directo un poco en esto, ¿no? Para no evitar ningún tema. Sabéis que no los evito, pero bueno, sabéis que hablo de todo y sin problemas, pero bueno, voy directo. La agricultura atraviesa un momento complicado como el conjunto de la sociedad. Creo que eso también hay que tenerlo claro y hay que situarlo en contexto. Agricultores, ganaderos, industria alimentaria, estamos en un momento excepcionalmente complicado, pero probablemente este es el sector más resiliente. A mí me gusta decir esas palabras, o esa palabra tan de moda, de resiliencia, porque el sector ha sido capaz de aguantar muchas embestidas. Una de ellas, desde luego, la pandemia. Otra, en nuestro caso, Filomena, que golpeó muchísimo a la agricultura de Castilla-La Mancha, sobre todo el olivar. La guerra, el incremento de los precios de las materias primas, de los combustibles. Bueno, todo han sido dificultades en estos últimos años y el sector ha seguido creciendo. A mí me gusta decir, lo digo siempre y hoy aquí, pues yo creo que lo debo decir también, que el sector, cuando yo llegué a la consejería en el año 2015, era el 12% de la riqueza de la región. El 12%. Es un porcentaje altísimo. Solo hay otras 2 comunidades autónomas, 3, perdón, además de Castilla-La Mancha, 4, en España que tienen un porcentaje superior a ese hoy en día, de contribución al PIB, el sector agroalimentario. Murcia, Extremadura, 5 con Castilla-La Mancha, Andalucía y Rioja, si no me equivoco. Bueno, hoy el sector en Castilla-La Mancha es el 18%, es decir, en estos años, 7 años y medio, el sector ha pasado de ser el 12% de la riqueza que en Castilla-La Mancha se produce cada día a ser el 18%. Es un incremento espectacular, que no ha sucedido en otros sectores de la economía, por supuesto, porque si no, este no hubiera incrementado su aportación al PIB, y que además no es nada habitual. Y esto es posible gracias a que hay un tejido empresarial muy potente, cada vez más potente. Hay representantes de empresas particulares y cooperativas aquí en la sala que saben lo que ha pasado en estos años. Y lo que ha pasado en estos años es que hemos aumentado nuestra capacidad de defensa de nuestros intereses. En realidad nuestros intereses en este caso son los intereses de los agricultores y los ganaderos. Como consejero de Agricultura todo el mundo entenderá que yo lo diga. Las empresas particulares lo pueden tener algo menos claro, pero saben que necesitan de los agricultores y ganaderos para seguir generando riqueza. Las cooperativas, por supuesto, son empresas de los agricultores y ganaderos. Bueno, pues hemos sido capaces de aumentar la contribución a la riqueza de una manera tremendamente potente. El sector ha sido capaz de aguantar muchas embestidas. Y si ahora hablamos de cosas puntuales, muchos diréis, está fatal el tema del queso porque no tenemos leche de ovino manchego. El vino cuesta venderlo en los mercados internacionales. Ya lo sabemos, ya lo sé. Pero aún así, hoy el sector es muchísimo más potente de lo que era cuando yo llegué a la consejería. Y eso, desde luego, es un lujo. Es un lujo porque es que no lo puede decir ningún otro consejero de nuestro país en este momento. Queda feo que lo diga, pero es gracias a muchos de los que estáis aquí. Y lo hemos hecho pasito a pasito, tomando decisiones. Teníamos unos retos en el 2015, hoy quizá tengamos otros. A mí me parece que el sector agrario hoy tiene retos
concretos que voy a mencionar. Uno es la adaptación a la nueva política agraria común, que ha entrado en vigor en el 2023, el 1 de enero del 23, y que estará hasta el 27. Un reto que tenemos es adaptarnos bien a esa política. En España hay 600.000 agricultores. Cuando yo estaba en el gabinete de la ministra Elena Espinosa había 1 millón. 600.000 agricultores perceptores de la PAC, más bien. Había 1 millón cuando yo estaba en el gabinete en el año 2005. 1 millón. Hemos perdido 400.000 agricultores y ganaderos. Se han perdido en gran parte por una reforma que yo no he compartido y que además, como está escrito, se puede leer en el libro y en el blog. Creo que hubo una reforma que fue errónea, que expulsó a los más pequeños, a los pequeños y medianos, que son muy necesarios para mantener una agricultura viva, de emprendedores rurales, de autónomos, de gente que vive en los pueblos, y no dejarnos colonizar por un modelo que algunas organizaciones agrarias y yo mismo públicamente he llamado de uberización del sector agrario. Es decir, los fondos de inversión, que son inevitables en el mundo en el que vivimos, no podemos protegerlos, o no debemos protegerlos desde la administración pública, debemos proteger a los pequeños y medianos. Se excluyó del sistema a todos aquellos que tenían derecho a recibir menos de 300 euros de ayudas públicas por explotación. Esto hizo que muchos desaparecieran. El objetivo era excluir, teóricamente, a los agricultores de sofá, es decir, esos que no están en el campo. Y no, esos siguen en la PAC. Se excluyó a los pequeños. Eso fue un error. Hemos perdido masa crítica. Para mí esto es clave. Cuando uno tiene a gente detrás, es capaz de defender mejor aquello que está contando o aquello que está vendiendo. Lo digo mucho con las cooperativas, lo sabe bien Juan Miguel, que es el director de la organización en Castilla-La Mancha, o Rafael Torres, que es el presidente de la cooperativa más grande, que es Virgen de las Viñas, que están aquí. Las cooperativas, cuanto más grandes, mejor defienden el producto de los agricultores y ganaderos. Cuanta más gente detrás, por ejemplo, de un ministro de Agricultura, por ejemplo, de un consejero, de un comisario de Agricultura, mejor. Si perdemos gente detrás, ¿cómo vamos a contarle a la sociedad lo importantes que somos? Y esto se hizo mal y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Nosotros hemos negociado en este tiempo, y yo creo que hay algunas cuestiones que se han negociado y han salido bien, y una de ellas particularmente es que ninguno, por pequeño que sea, se va a quedar atrás. Los que ya están en la PAC van a poder seguir estando en la PAC. No les vamos a limitar todavía más, porque parece mentira que limitemos justo a aquellos que hacen posible la actividad productiva en el medio rural de verdad, los que están en el territorio, los que generan riqueza de la que se palpa, de la que existe, los que no se van a ir de los pueblos, los que están vinculados a su cooperativa, a su empresa, los que saben que su vida está en el territorio. Esos son a los que tenemos que defender, y esta PAC, al menos en eso, ha salido algo mejor. Pero tenemos unos retos por delante enormes, que están vinculados a la PAC y en general a un planteamiento más ambicioso. Necesitamos aumentar el relevo generacional. Tenemos un problema de gente joven, es evidente, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe o le suena. Eso también es un poco penoso, porque da la sensación de que el medio rural está muy envejecido, y puede ser verdad en algunos ámbitos. En las actividades productivas, competitivas y rentables, no. En ningún caso. Donde hay una agricultura competitiva, tenemos gente joven que se quiere incorporar. Donde tenemos el recurso más importante o más limitante, que es el agua, tenemos actividad productiva. Nosotros, que tenemos muy poquita agua en Castilla-La Mancha, y ahora me referiré a ello expresamente, tenemos una comarca en La Mancha en la que hay una agricultura muy competitiva, muy profesional, con pueblos muy grandes. El alcalde de Valdepeñas lo sabe bien. En La Solana, en mi pueblo, hay más de 500 agricultores a título principal. Hemos incorporado, la secretaria general también lo sabe bien, hemos incorporado a más de 100 chicos y chicas desde el año 2016, en un pueblo. ¿Por qué se incorporan allí? Porque hay una agricultura que puede ser competitiva, rentable, porque hay fórmulas para hacerlo. Y en otros lugares donde no tenemos ese tipo de agricultura en nuestra cabeza tradicional, vinculada a lo que siempre hemos hecho, podemos pensar en fórmulas alternativas. En Castilla-La Mancha, en la provincia de Guadalajara, tenemos a chicos y chicas de Madrid que se están yendo a montar negocios que nada tienen que ver con lo que nosotros entendemos por agricultura o ganadería tradicional, o lo que tenemos en la cabeza. Cuando un chaval monta una granja de caracoles o de grillos o una empresa de trufa, probablemente está haciendo algo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, pero hoy está sucediendo. De los 4.000 que se han incorporado desde el 2016 en Castilla-La Mancha, chicos y chicas, jóvenes, una parte muy importante es este segundo modelo.
Y este segundo modelo no contábamos con él hace unos años, y existe. Es real, ¿eh? Es real. Igual que se invierte en la ciudad, se puede invertir en el medio rural. Para eso hay que sentar las bases. Tiene que haber un medio rural vivo, con servicios sociales, con comunicaciones, las virtuales, las físicas, accesibles para todos. Y yo creo que ese es un reto muy importante, ¿no?, que tenemos por delante. La cuestión de las mujeres. Lo citaba el rector. Bueno, probablemente es de las cosas de las que más orgulloso me siento. También algunos de los que estáis aquí me habréis oído hablar de ello. En Castilla-La Mancha hicimos un estatuto de las mujeres rurales porque nos empeñamos en hacerlo, porque queríamos que se visibilizara a las mujeres en las tomas de decisiones, porque no estaban en los papeles, porque no estaban. Y hoy en Castilla-La Mancha, la verdad, están. Están en los papeles, están en la toma de decisiones, están en los consejos de administración, en las juntas rectoras, porque la ley obliga. Y esto siempre es discutible, ¿no? Habrá quien diga que no es necesario tomar este tipo de iniciativas. Claro que hay que tomarlas en todos los ámbitos, y en el rural más que en ningún otro, porque las mujeres tienen una doble discriminación en el medio rural, y lo teníamos muy claro. Y el Estatuto de las Mujeres Rurales ha permitido que las mujeres hoy sean, en Castilla-La Mancha, presidentas de cooperativas, por ejemplo, cuando no lo eran. Por citar un caso concreto, es un cambio de mentalidad. Hoy, 1 de cada 3 chicos que se incorporan, chicos o chicas que se incorporan a la agricultura son mujeres. ¿Por qué? Porque tienen prioridad las chicas o los proyectos de titularidad compartida. Esto fue muy ambicioso, parecía que era ilegal incluso. Tuvimos problemas para sacar esto adelante. Hoy todo el mundo lo asume como normal y nos está permitiendo cambiar totalmente la sociología del medio rural en lo que tiene que ver con el papel de las mujeres, por supuesto, ¿no? Otro reto muy importante, el de la integración de las cooperativas. Lo saben bien mis amigos de cooperativas aquí presentes. También veo a Gregorio, de la cooperativa de aceite de Madridejos, que es el presidente además de la denominación de origen Montes de Toledo. ¿Por qué? Porque necesitamos empresas más grandes. Porque si hacemos lo mismo que otros, si vendemos lo mismo que otros, o muy parecido, tenemos que tener el tamaño suficiente para poder defendernos. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Hay empresas particulares que tienen su nicho de mercado perfecto, y aquí tenemos ejemplos con marcas, además, muy conocidas en nuestro país, y los he citado anteriormente algunos de ellos. Podemos tener empresas particulares o cooperativas que tienen un nicho de mercado determinado. Yo me dedico a hacer un producto excepcional que no hace otro, perfecto. Pero si hacemos el mismo producto que otros, lo que, entre comillas, y salvando las distancias, y me permitís un poco la comparación o la metáfora, un commodity, con el aceite, con el vino, con el trigo, con la cebada, si hacemos eso, si somos pequeñitos, ¿a quién le vamos a vender nuestro producto? ¿En qué condiciones? Evidentemente peor que los otros. Necesitamos mucha más integración comercial. Necesitamos cooperativas muy potentes. Y a eso hemos dedicado mucho esfuerzo en estos años, a veces no muy valorado, porque claro, los que no se ven en la foto critican una decisión como esta. Pero es evidente que si tenemos empresas más grandes nos defenderemos mejor en unos mercados en los que el producto que nosotros hacemos lo hacen otros, igual que nosotros. Hemos conseguido crear 6 agrupaciones, 6 entidades prioritarias interregional, 6 EAPIR, lo que llamamos EAPIR, en Castilla-La Mancha, y 10 agrupaciones de productores. Esas empresas tienen más ayudas que las que no hacen esa integración comercial. Y los socios de las mismas tienen más ayuda por el hecho de estar en una empresa que se ha integrado comercialmente. Esto es muy importante. También bordeaba el tema legal. La secretaria siempre me ayuda a conseguir que todo esto sea legal. Probablemente tiene gran parte de mérito en lo que estoy diciendo. Pero yo, desde luego, me siento muy orgulloso de poder contar que eso lo hemos hecho. Y eso está aquí. Eso está aquí, porque esto parte de un planteamiento de dónde vamos, qué queremos hacer con nuestro sector, ¿no? Citaba el tema de los jóvenes, citaba el tema de las mujeres, el tema de la integración comercial de las cooperativas, y quiero citar 2 cosas más en el ámbito de la agricultura, como retos que tenemos por delante, sin extenderme mucho. Uno de ellos fundamental es el regadío. El regadío, aunque luego hablaré de agua, he metido aquí el regadío porque en la agricultura productiva en nuestro país no se puede entender el no tener agua. El agua es fundamental para un profesional hoy en cualquier sitio. En Castilla-La Mancha, por supuesto. En todo el Levante, por supuesto. Incluso en el norte de nuestro país. O sea, la situación ha cambiado radicalmente. Vivimos una situación de cambio climático. Hay escasez de agua. Y el regadío, bien entendido, es fundamental. La eficiencia en el uso del agua es clave. A mí me gusta también decir, y lo voy a decir hoy aquí en Madrid porque creo que es también un buen lugar para decirlo, que Castilla-La Mancha es la región que más superficie por goteo tiene en España. Lo cual no es poca cosa, en porcentaje.
en porcentaje, porque debemos compararnos en términos relativos. El 64% de nuestra superficie de río lo es por goteo, el porcentaje más alto de España. Aprovechamos cada gota de agua. Las personas que han venido aquí de La Mancha saben perfectamente lo que es cada gota de agua. Saben lo que es no tener agua en el pozo. Saben lo que es tener que asumir las limitaciones de las confederaciones hidrográficas. Saben las dificultades permanentes para acceder a un recurso que es fundamental. Bueno, pues el regadío en Castilla-La Mancha supone en este momento, en su conjunto, una inversión de 260 millones de euros. Es la inversión más alta de la historia. Contamos aquí, lógicamente, con un apoyo muy importante, que es el de los fondos europeos. En este ámbito se han canalizado los fondos y están sirviendo para hacer regadíos. Tenemos algunas inversiones muy relevantes que permiten hacer más rentables las explotaciones de nuestros agricultores. Tenemos que seguir incidiendo en el regadío, que está muy vinculado con el último de los retos, que el rector citaba expresamente, que es el de la innovación. La innovación está muy ligada al regadío. De hecho, el otro día firmábamos un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha. Estamos intentando trasladar un modelo distinto. Esto no es fácil cuando queremos tener a muchos pequeños y medianos. Es más fácil que se adapten a la innovación los grandes, los fondos de inversión, las grandes empresas. A los pequeños y medianos cuesta convencerles, cuesta más que avancen en lo que hemos llamado agricultura 4.0, que ahora mismo, bueno, pues es una de nuestras estrategias sectoriales más importantes en el ámbito de la utilización de los fondos europeos. Esa innovación en el sector agrario, bueno, nos tiene que llevar, sin duda, a que el sector sea más competitivo, tener un sector más potente. En fin, creo que en esos 5 retos se puede resumir la situación de la agricultura en este momento desde mi punto de vista. Yo lo he llevado un poco al ámbito de Castilla-La Mancha, pero en realidad casi todo lo que he dicho podría ser exportable a otras comunidades autónomas, a otras realidades de nuestro país, porque son muy parecidas, son verdaderamente muy parecidas. Nosotros tenemos un sector muy importante que tengo que mencionar expresamente, que es el del vino. Además, bueno, pues nos acompañan muchas personas del sector del vino de Castilla-La Mancha. Es muy importante desde el punto de vista económico, pero sobre todo es importante desde el punto de vista social, territorial, diría ambiental, incluso de paisaje. Fijaos lo que puede representar un sector como este, ¿no? Bueno, lo menciono porque lo quiero poner como ejemplo de que no solamente es la actividad económica, hay un componente social muy importante. Nosotros en La Mancha, Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso, Alcázar de San Juan, son localidades que denominamos agrociudades por un hecho, porque tienen el tamaño que tienen. Yo siempre digo, y es que estoy convencido de ello, que es un medio rural único en nuestro país, porque no hay ningún ejemplo parecido. Valdepeñas, por ejemplo, tiene 32.000 habitantes, y los tiene porque ha habido un sector agrícola, agroalimentario muy potente, fundamentalmente vinculado al viñedo, como base económica el viñedo, social, explotaciones pequeñas, muchos propietarios, mucha mano de obra, transformación en el municipio, vino, mosto, alcohol, brandy, destilación, subproductos, todo en los municipios, con lo cual es muy importante cuidar esto. No nos podemos olvidar del valor social de lo que tenemos. El valor social de nuestra agricultura es clave para mantener a la población en el medio rural. El ejemplo de la comarca de La Mancha es excelente para decirlo, porque es difícil encontrar, insisto, en nuestro país un ejemplo parecido. En la comarca de La Mancha viven 1 de cada 4 castellano-manchegos, 500.000 habitantes. En municipios de 30.000 habitantes, Tomelloso prácticamente 40.000, 20.000, 15.000, en 4 provincias, Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Y eso es posible por la actividad agraria, y el vino es un ejemplo muy importante. Castilla-La Mancha vende hoy su vino en 150 países. Nos acompaña también el presidente de la Denominación de Origen de Vino de La Mancha y representantes del sector en Valdepeñas también y de otras denominaciones de origen. Llevar a 150 países un producto con el nombre de un territorio es difícil, ¿eh? Hay muy pocos productos. En Castilla-La Mancha ninguno, pero en nuestro país muy pocos. Yo no sabría decir hoy ninguno que se venda en 150 países. Bueno, pues el vino de Castilla-La Mancha se vende en 150 países y hay 80.000 propietarios detrás. A mí me gusta decir que no queremos perder ni uno solo, que yo quiero tener esos emprendedores en el medio rural, pequeños y medianos, porque
es la clave del territorio. Para eso necesitamos empresas grandes, vuelvo a insistir, tanto particulares como cooperativas. El vino es un producto de la dieta mediterránea y estando aquí el director de la Fundación, Domingo Valiente, y el primer presidente de la misma, José Luis Bonet, que es un poco el padre de la dieta mediterránea, del concepto de dieta mediterránea en nuestro país, pues lo tengo que decir, porque hay que trabajar para que el vino sea siempre un alimento de la dieta mediterránea consumido con moderación. Porque no solamente lo es desde la perspectiva del alimento, sino lo es desde la perspectiva social. Y la dieta mediterránea es algo más que pura economía. Es una forma de entender la vida que está vinculada, por supuesto, al vino que está enraizado en el territorio, al cual volvemos siempre que pensamos en nuestros pueblos. Ese es el anclaje que tenemos con la realidad. Bueno, no me extiendo más con la agricultura, porque seguramente que me estoy pasando ya de lo que estaba previsto, y voy rápidamente al desarrollo rural. De esto os he hablado un poco, porque en realidad el blog lo empecé con dos cosas, la PAC y el desarrollo rural, la parte de los grupos de desarrollo rural. Bueno, hay aquí muchas personas que me han acompañado en ese trayecto del desarrollo rural desde el inicio, y es probablemente donde más feedback, que se dice en inglés, he tenido en todo ese tiempo, ¿no? Donde más colaboraciones, sensaciones he recibido desde toda España. Desde luego, hubiera seguro querido estar aquí el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, que es muy buen amigo, Cundo de Cantabria, mucha gente que trabaja en este mundo y con los que siempre hemos estado trabajando y que han considerado el blog como un elemento muy importante para su toma de decisiones. También los consejeros de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas o las personas del mundo académico. Por ejemplo, estoy pensando en Javier Esparcia, que es un castellano manchego que está en Valencia y que es experto en la materia y con el que he colaborado en muchas ocasiones para desarrollar ideas sobre estos conceptos del desarrollo rural. Al final, todas estas cosas son posibles porque hay mucha gente que ayuda a que salgan, ¿no? A que sean realidad. Y aquí hay muchos de ellos y yo a todos os quiero dar las gracias. Aquí sí que están reflexiones en el sentido más teórico de la palabra. Ideas. Aquí hay muchas ideas. Nos acompaña el alcalde de Nerpio, que es un buen amigo, de la Sierra del Segura. Nerpio es un pueblo que está lejísimos de aquí. Se tarda 5 horas en ir desde Madrid a Nerpio. Hay que pasar por Murcia para llegar a Nerpio. Fijaos si no está lejos. Está en Albacete, la provincia de Albacete. Tienen unas nueces excelentes que van a tener denominación de origen dentro de muy poquito. Y productos impresionantes, bueno, unos ganaderos que están comprometidos con el territorio de verdad, gente de verdad, ¿no? Bueno, pues ese es el desarrollo rural que yo pienso en este libro y ese es el desarrollo rural que a veces se hace realidad con alcaldes como Jorán o con el papel de los grupos de desarrollo rural que hacen posible que todo esto suceda, con muchísimos errores, ¿eh? Yo siempre soy muy crítico porque dice la gente, no, es que los grupos pues se lo manejan entre ellos y no sé qué. Digo, bueno, como la administración, a veces funciona y a veces no. Los buenos lo hacen bien y los malos lo hacen mal. Lo mismo. Y esto hay que decirlo así. Porque cuando se le da a las personas la posibilidad de decidir, y saben bien pues el presidente de Recander, el gerente que está aquí, el director general de Desarrollo Rural, el anterior director general de Desarrollo Rural que también nos acompaña, José Manuel, de mi obsesión con esto, de no meterme en lo que los grupos están haciendo. Y esto verdaderamente es difícil que suceda conmigo, porque a mí me gusta meterme en todo. Bien lo saben los que están conmigo. Me meto probablemente en más cosas de las que debería. Pero en lo de los grupos tengo claro que el éxito ha sido dejar a la gente pensar cuál es el desarrollo que quieren para su territorio. Yo no lo sé como ellos saben lo que quieren y de hecho está funcionando, nos está funcionando muy bien y estamos siendo ejemplo en toda España. No me extiendo más en esto, ya lo dije también al principio. Y la tercera palabra de la consejería es agua. Yo lo he cogido así por no extenderme mucho, podríamos haber hablado de muchas cosas. En el libro hablo de todo, también de política general, porque de vez en cuando, pues según la actualidad, me daba la vena de escribir sobre cualquier cosa y aquí vais a encontrar de todo. Y bueno, pues lógicamente pues desde mi posición, ¿no? Pero bueno, como decía, lo he intentado hacer en 3 bloques y el tercero es el agua. El agua es una cuestión, bueno, pues de plena actualidad para nosotros, ¿no? Estamos en Madrid. En Madrid de alguna manera se entiende todo, ¿no? Se pueden entender los planteamientos desde todos los lugares. Yo tengo el honor desde el 2019 de tener esta responsabilidad
Y estamos llegando al final de la legislatura, nos queda ya poco para llegar a mayo, y bueno, pues para Castilla-La Mancha ha sido muy importante lo que ha sucedido en los últimos días, lo tengo que decir así. Pero básicamente por una cuestión, que no sé si se entiende, aquí yo creo que se va a entender, y es que ya era hora de que se tuvieran en cuenta los derechos de los españoles del interior. Hay una España que también existe, ¿no? Hay pequeños municipios en el Alto Tajo, muy pequeños, donde vive gente, españoles, como los del Levante. Yo, que soy consejero de Agricultura, soy ingeniero agrónomo de formación, tengo en la cabeza no solamente las cosas que pasan en Castilla-La Mancha, me obsesiona pensar que es necesario cuidar a los pequeños y medianos productores del Levante, y lo saben bien los consejeros de allí, con los que tengo buenas relaciones, y las organizaciones agrarias y los propios agricultores, que en muchas ocasiones se han querido posicionar con nosotros porque hemos defendido verdaderamente los intereses de los que no tienen acceso, probablemente al agua de la que tanto hablamos, que son pequeños, que no están en un fondo de inversión, que no son grandes empresas y que también son necesarios. Bueno, pues yo que tengo ese defecto, quiero aquí decir que hay que tener en cuenta también a la gente que vive en el interior del país. Porque en Guadalajara y en Cuenca hay pueblecitos muy pequeños que hasta el año pasado, bebían con cisternas, camiones cisternas. Una población de a lo mejor 10.000 habitantes, al lado del mar de Castilla, entre Peñas y Buendía, con cisternas. Y esto un país serio no lo puede tolerar. No lo puede tolerar. Y nosotros lo hemos estado tolerando. Y yo creo que sinceramente, y esto, bueno, pues es evidentemente una cuestión en la que hemos venido peleando el director de la Agencia del Agua, todo su equipo y la consejería en su conjunto desde el primer día. Esto que ha sucedido es que se ha tenido en cuenta a la gente de la España interior. Simple y llanamente. Esto no significa que no vaya a haber agricultura en el Levante. Y este es probablemente el tema más espinoso de los que yo estoy contando en esta tarde. Claro que vamos a tener en cuenta, desde luego nosotros los primeros. Porque nosotros, el país necesita esa agricultura exportadora. La balanza comercial en gran medida lo es, positiva, por esos productores. Pero hay que buscar soluciones alternativas. La desalación, se van a invertir 1.000 millones de euros. La planificación que se aprobó el otro día no solamente establece caudales ecológicos del río Tajo en Aranjuez, que es de lo que hemos hablado, establece 1.000 millones de euros en inversiones en desalación. Las desaladoras son, por supuesto, la solución. Es evidente, no hay otra. Es que no hay agua. Es que no hay agua. Y a cualquiera que dude, le animo a que vea entre Peñas y Buendía cualquier día. Ahora están con agua y tienen el 25% de su capacidad en este momento. En fin, hay que hacer las cosas compatibles y pensar en las soluciones que existen. Y aquí hay soluciones para todos. Y olvidarnos de la cuestión de la batalla, ¿no? Aquí hay una cosa muy sencilla con lo que ha pasado en la planificación del Tajo. El Gobierno de España lo que ha hecho es aplicar, es que no tenía otra, o sea, realmente es que no tenía otra. Aplicar las sentencias del Tribunal Supremo. Aquí no hay más margen de discusión. Había que aplicar las sentencias del Tribunal Supremo. Se han aplicado, se han establecido unos caudales y nosotros hemos entendido que había que alcanzarlos de manera gradual para permitir a los agricultores del Levante acceder al agua hasta que las desaladoras estén al 100% de su capacidad, cuestión que va a suceder en los próximos años porque la inversión es de 1.000 millones de euros. También quiero decir que el plan que se aprobó el otro día y que pocas veces se recuerda, incluye una inversión de 1.000 millones de euros en depuración de las aguas residuales de Madrid. Hay 3 depuradoras en Madrid, La China, Sur y Butarque, que se van a arreglar con 1.000 millones de euros de todos. Están en la planificación hidrológica, igual que está el caudal ecológico en Aranjuez. Y eso va a mejorar, sin duda, la calidad del río Tajo, claro que sí. Y hay que contarlo todo, desde la perspectiva del sentido común. Aquí no hay más historia que esto. O sea, hay que hacer las cosas, y en este caso se ha hecho. Yo me siento muy orgulloso de que se haya contado con la España interior. Bueno, el agua tiene muchas más cosas. Podríamos hablar de casi cualquier cosa, de todas las cuencas hidrográficas. Yo no me quiero extender, pero quiero finalizar haciendo mención a una cuestión. Tenemos, como decía, 600.000 agricultores y ganaderos perceptores de la PAC en este momento en España. Bueno, tengo que nombrarte, ministra. Bueno, le agradezco mucho a Elena Espinosa que haya venido, que no contaba yo contigo. Me vas a poner colorado, ya me han puesto aquí. He hablado de ti, pero muchas gracias por venir, un lujo. Bueno, acabo ya, y además acabo con una parte a la que ella dedicó pues 7 años de su trayectoria profesional, que es la que tiene que ver con los agricultores y ganaderos directamente, ¿no? Decía que
cuando yo estaba con ella, y citaba eso expresamente antes, pues está aquí el alcalde de Alcalá de Henares, había 1 millón de agricultores y ganaderos perceptores de la PAC en España, que hoy hay 600.000, 400.000 menos, que hay muchos menos y eso no nos lo podemos perdonar. Hay que trabajar, desde luego, para que los pequeños no se nos vayan, porque si no, no tendremos masa crítica para defender esto que tanto nos interesa como país. Como país. En Castilla-La Mancha tenemos más de 100.000 perceptores de la PAC y yo creo que para cerrar esta intervención, pues una de las cosas más simbólicas para mí es hacer mención a un acto público, precisamente de un político de derechas, con lo cual, bueno, pues hace de esto más creíble, diciéndolo yo, en Francia, en la República Francesa. Eran las presidenciales del año 2017 y el señor Fillon estaba haciendo un mitin en una localidad de Francia. Lo he dicho en alguna ocasión, he equivocado a las personas, pero esta vez me lo he preparado concienzudamente para acertar. Era un mitin de Fillon y el telonero de Fillon, no Fillon, habló de los agricultores y ganaderos en su intervención. Pero fijaos cómo lo hizo. Preguntó a la audiencia en el mitin. Esto en España cuesta imaginarlo. La pregunta es muy sencilla, 2 palabras. ¿Hay agricultores? Se levantaron 8 o 10 personas. 8 o 10 personas en un mitin. Esto, desde luego, está totalmente acreditado, porque además yo lo leí en el año 2017. El que escribe la crónica es Marc Basset, que era corresponsal del País en París en ese momento, en Francia, y a la pregunta de ¿hay agricultores? Respondieron 8 o 10 levantándose. Todo el mundo aplaudió. Bueno, el telonero de Fillon les dijo: vosotros sois los mejores porque alimentáis a Francia. Estamos en España, Madrid. Yo creo que merece la pena pensar así y, desde luego, construir un país mejor que valora a sus agricultores y ganaderos. Nada más y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, consejero. Lo de intentar que te ciñes al tiempo es imposible, pero bueno. No sé si alguien tiene o quiere hacer alguna intervención, porque el consejero quería que si alguien quería lo pudiera hacer. Si alguien que lo diga, le dejamos el micrófono. Si no, abajo en la cantina vamos a tomar un vino y le pondremos una mesa para que pueda dedicaros un libro que os vamos a entregar a la salida. Y degustaremos un poquito de jamón de Castilla-La Mancha, un poquito de queso de Castilla-La Mancha y vino también de Castilla-La Mancha. Gracias a todos por asistir. Espero que el libro sea de vuestro agrado y como habéis visto, yo a lo mío, yo a vender. Todo aquel que quiera. Hoy os lo lleváis de regalo, espero que os guste, como digo, y si alguien quiere más ejemplares no tiene más que pedirlo.